En el histórico, Enrique Peñalosa ha bajado el jamás votaría. O sea, no es un dato fijo, pero sí es un dato sólido. Y Francisco Santos subió el 60% de imagen desfavorable y el 28% jamás votaría por él. César Álvaro, entonces con estos números, la hipótesis de que si no se ponen de acuerdo Peñalosa y Pardo en un solo candidato, entonces la alcaldía de Bogotá quedaría en manos del Polo Democrático, ¿se fortalece? Yo no creo. Yo hoy tengo una perspectiva distinta. Porque, a ver, ¿cuál es su apreciación, César? La apreciación es que antes Clara tenía una distancia de 10, 12 puntos sobre los dos y ella tenía una tendencia de estancarse y ahora parece caer, mientras los otros dos no parecían subir y ahora están subiendo. Entonces, digamos, la tendencia de Peñalosa y de Pardo es muy distinta a la tendencia de Clara hoy. Sí, por ejemplo, el voto en blanco pasó de 25 a 17, es decir, que ya la gente se está definiendo en un porcentaje importante. Y los que perdieron, sumando el voto en blanco, por ejemplo, entre Clara, Pacho y el voto en blanco perdieron 13 puntos. Y sobre la pregunta que hacía Hernando, la inquietud que tenía ahora, toda la suma de esos votos, de esa intención de porcentaje de voto a favor que se perdió, la capitalizaron de manera igual Peñalosa y Rafael Pardo. Es decir, que ellos están, tomando y capitalizando de manera, y en la tendencia se ve claramente lo que está pasando, que estos son los dos candidatos que están aprovechando mejor. Definitivamente para Clara fue un pésimo mes. Lo que pasa es que, para que quede claro frente a la audiencia, en junio la señora López sacaba 25%, Rafael Pardo 14%, era una diferencia de 9 puntos. Ahora esa diferencia, según la foto de hoy, es de apenas un punto. Hay un empate. No, y el desfavorable de Clara López ha aumentado notablemente. Es que de pronto el voto finis no es Clara López versus cualquiera de los otros, sino Peñalosa y Pardo, y Clara López, por lo menos en la tendencia, quedaría en un tercer lugar. Hoy, ¿cierto? Porque es dinámico, obviamente, como siempre se ha dicho. Pero ese fenómeno es absolutamente interesante porque muestra tendencias, ¿no? A eso precisamente quería ir. César, esa tendencia que se está marcando hoy nos podría llevar, teniendo en cuenta la tendencia y el efecto péndulo, difícil de revertir, nos llevaría a que la próxima fotografía nos mostrara una pelea entre Enrique Peñalosa y Rafael Pardo. Hoy hay una disputa entre ellos dos. Ellos dos han venido subiendo. Y yo lo que puedo afirmar es que hoy alcanzaron a Clara López, que hasta la última encuesta se veía muy lejos. Muy sobrada, pero de todas maneras va ganando. O sea, va ganando. Por un puntico porcentual, pero sigue ganando. De todas maneras, es una pregunta que se hacen, además la envían a través de Twitter nuestros seguidores, y es: ¿por qué esta diferencia entre unas encuestas y otras? La gente está expuesta a unos resultados totalmente distintos en el día de ayer, de otra empresa, de otros medios de comunicación, y la fotografía es distinta a la de hoy. ¿A qué se deberá eso, don César? Dicen ellos. Mire, lo primero es, afortunadamente las encuestas también dan distinto, porque si todas diéramos lo mismo, pues no se necesitaría sino una sola firma encuestadora. ¿Por qué se deben las diferencias? Uno, por el marco muestral que se utiliza. Nosotros nos hemos caracterizado por preguntarle solamente a votantes activos y hemos venido construyendo a lo largo de 4 o 5 años ese concepto para tratar de identificar solamente a las personas que efectivamente votan en un país donde solo la mitad de las personas con posibilidad de votar normalmente votan. Entonces digamos que ese es nuestro marco muestral. El marco muestral de otros tratan de representar a los mayores de 18 años, donde en mi criterio hay la mitad de personas que no votan. Segundo, nosotros hacemos encuesta cara a cara. Y hay otras firmas que hacen encuestas telefónicas o mixtas. Y bueno, digamos, también el tamaño de muestra. Nosotros hoy, por ejemplo, para el caso de Bogotá, estamos entregando resultados de 900 encuestas. Digamos, una encuesta de menos volumen de menos volumen de encuestas también es muy precisa, es muy buena, pero puede haber diferencias. Y yo creo que... Pero es que son demasiadas las diferencias, César. Y frente a la posibilidad de que la candidatura se defina por una encuesta como están proponiendo ahí, ahora sí que menos. Pero además, César, ¿está cambiando el mapa electoral en Bogotá? El mapa está cambiando. Yo tengo la sensación que lo más importante que ocurre acá es, yo tenía la sensación de que Clara López tenía una especie de teflón frente a todos los comentarios que se hacían frente a ella. Lo que está mostrando es que de octubre a junio el teflón se mantuvo, pero de junio acá, sobre todo porque vimos que su imagen negativa está creciendo. Eso hace que el teflón que ella tenía, que la hacía ver una candidata muy sólida, pues
pues cambia. Ese es un primer cambio. Y lo segundo, la tendencia de Pardo y de Peñalosa de crecer con mucho dinamismo. No, y adicionalmente es que Clara ya entró en el escenario público porque antes salía poco en medios, antes se confrontaba muy poquito, últimamente pues ya sí está frenteando a algunos medios de comunicación campaña, como nosotros, Darío, por ejemplo, y en consecuencia la gente va sacando sus propias conclusiones. Sí, hay que ver, interesante para la doctora Clara y la gente que trabaja con ella, qué fue lo que pasó en el último mes, específicamente, no solo en su campaña, sino en las campañas de los demás, pero específicamente en su propia campaña, que pudo generarle una pérdida de imagen favorable y una pérdida de intención de voto tan grande que los otros dos candidatos la alcanzaron y preocupa en esa campaña, debe preocupar mucho la tendencia. César, ¿cómo ven las tendencias de Pacho Santos, teniendo en cuenta que el 28% de los encuestados jamás votarían por él y es el que más negatividad tiene en esta encuesta? Sí, yo creo que el número importante para Francisco Santos que debería él mirar es que el 60% de las personas que nos contestaron a nosotros nos dicen que tienen mala imagen de él, que es muy alto, es el más alto de todos los personajes. Le ganó a Peñalosa. Le ganó a Peñalosa. Que ya es mucho, ¿no? Y Peñalosa lo ha venido bajando, digamos. Peñalosa, recuerden que la primera vez que lo medimos a él, tenía la imagen negativa más alta y ahora ya no la tiene la más alta. Entonces, el primer problema que tiene Pacho Santos es que su imagen desfavorable creció. El segundo es que el 28% de la gente dice que jamás votaría por él. Y él, César, yo le añadiría uno, es que la gente dice en un alto porcentaje que no lo conoce. Una persona que fue vicepresidente, estuvo en un medio radial y la gente dice que no lo conoce. Son factores determinantes pues que deberían llevar a tomar decisiones. Pero yo aprovecho ahí para preguntar algo porque los tuiteros están muy activos y Wolfgang Schneider pregunta, ¿no lo conoce? ¿Es que no conoce a la persona o que no conoce sus propuestas? No, normalmente la persona dice, mire, no lo conozco porque o no le recuerda el nombre o porque simplemente no quiere emitir una posición sobre la persona. Ese es como el tema. Recuerden, por ejemplo, que nosotros en las encuestas, por ejemplo, cuando preguntamos por Santos, siempre hay unas 3-4% de personas que dicen que no lo conocen. Y en el mismo caso del expresidente Uribe, que a mí me cuesta trabajo creer que alguien no lo conozca, pues si simplemente ¿qué tal lo conocieran? Hay personas que deciden decir, mire, no lo conozco para no emitir un concepto si tengo una imagen favorable o desfavorable. Pero en el caso de Pacho Santos, del doctor Francisco Santos, pues él tiene de todas maneras un 10% sólido. Es decir, él no... Digamos, ha logrado, él en las primeras mediciones en octubre arrancó en 4-5%, ha logrado un 10%. El tema es que con estos números de imagen desfavorable tan altos, pues es el que tiene más dificultades para crecer. ¿Algún otro comentario, Álvaro? Sí, yo tengo una última pregunta y es preguntarle al doctor César Caballero cómo le fue en la última encuesta del año de las elecciones hace 4 años. ¿Acertó o no acertó? Pues le cuento que para aquí alcaldías, ¿no? Pues en esta cabina nosotros fuimos los primeros que dijimos que Gustavo Petro podía ganar y que le podía ganar a Enrique Peñalosa. Lo dijimos 3 meses antes de la elección y marcamos la tendencia. Fuimos la primera encuestadora que lo dijo en ese momento. César, una pregunta de pedagogía para todos estos temas. ¿Quién termina ganando unas elecciones? ¿El que más intención de voto tiene o el que menos oposición representa pues en el electorado? No, el que haga la mejor campaña. Todavía les quedan 3 meses para hacer buena campaña. Oiga, Esa no estaba contemplada. Esa era una respuesta ganadora. ¿Vamos a volver a tener en Bogotá un alcalde o una alcaldesa con menos del 30% de los votos? Pues alrededor del 30%, por lo que están indicando. Tenemos en este momento 7 candidatos. De todas maneras... O sea que este es un tema que se define por Bogotá 700.000 votos. Como van las cosas, sí, va a estar muy cerrada. Yo creo que tenemos que seguir monitoreando. Vamos a ver qué Bogotá. pasa dentro de un mes y dentro de 2 meses, César. Y una pregunta, digamos, ¿en qué parte del mundo se penaliza a los encuestadores cuando se descachan tanto? Es decir, Todas. lo que yo quiero decir es que 2 encuestas como la pregunta que planteaba Darío, tan grandes, tan importantes, hechas de manera simultánea, presentan unos resultados totalmente pero con diferentes. muestras diferentes, Sí, la una telefónica, la nuestra cara a cara. Pero hay una responsabilidad, por supuesto, Pero porque claro, las encuestas hay manejan responsabilidad opinión política, y pueden claro. manejar tendencias No, y pueden pero- cambiar votos. Entonces, las encuestadoras puede tienen que asumir manipular. una responsabilidad. Venga, les cuento, yo les digo, nosotros asumimos una responsabilidad. El mercado, cuando va viendo estas cosas, reacciona. Y una de las cosas que nos pasa a las firmas encuestadoras es que cada vez que publicamos una encuesta, nos estamos jugando el prestigio que se ha construido por mucho tiempo. El caso de mi firma son 8 años de trabajo, pero hay otras firmas en las que yo creo que son muy buenas, que son muy serias, que han estado 20, 30 años construyendo su prestigio y que yo creo que están tratando de hacer el mejor trabajo posible. Nosotros respondemos porque el mercado nos ajusta inmediatamente. Claro. Y César, Álvaro, sí. una pregunta.
¿quién tiene mejor tendencia? ¿Peñalosa o Pardo? Yo, para responder, te diría que miremos los números de imagen favorable y desfavorable. El negativo de Peñalosa es más alto que el de Pardo. El positivo de Pardo es el más alto de todos los candidatos, 49%. Y particularmente el jamás votaría de Peñalosa, que no es el más alto hoy, pues es el segundo más alto, y el de Pardo apenas del 2%, el de Peñalosa es del 21%. La imagen desfavorable de Peñalosa en este momento es del 52% y la de Pardo es del 35%. Entonces esa combinación, en principio, le dice a uno, tiene más para dónde crecer Pardo, pero no es necesario que lo haga, pero pues eso depende cómo haga en la campaña, pero yo sí debo señalar que ambos vienen creciendo con mucho dinamismo. César, y dentro del histórico que ha tenido Peñalosa, ¿es el negativo que presenta hoy en día es el mismo negativo que tenía antes y que lo llevó a perder las otras 5 elecciones? En el histórico de lo que cifras y conceptos ha medido Peñalosa, Peñalosa arrancaba antes con el 35-40% de intención de voto y iba cayendo. En esta encuesta Peñalosa arrancó bajo y está subiendo. Yo puedo decir que hay un cambio.